Jesús es a mí luz y satisfacción. Por amarla, Cristo en mí será exaltado día a día, y en mi ser Él crecerá. Sin palabra, hoy su pueblo se corrompe, mas al hallarla prospera en su vivir. Y por medio de su hablar puedo ver lo que Dios ya planeó. La iglesia, su hogar, para habitar hoy con su pueblo y allí poder hablar. Sin palabra, hoy su pueblo se corrompe, mas al hallarla prospera en su vivir. Que el Señor separó, yo puedo festejar. Sus profetas hoy nos dan revelación en la palabra que el mismo Dios sopló. Este hablar da unidad a su pueblo. Estoy agradecido a Dios. Amados hermanos y amigos que nos están sintonizando por este canal Arca, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo a través de estas 4 semanas que tenemos en el canal Arca, en el cual hemos traído para ustedes los temas del alimento diario del Ministerio del Nuevo Pacto. En su segundo tomo, tenga cuidado de no ser descalificado. Y el día de hoy vamos a tratar el mensaje número 14, que alude a la semana 6 de este tomo del alimento diario, que tiene como título el mismo que el tomo, valga la redundancia, tenga cuidado de no ser descalificado. Y cuando hablamos de la palabra descalificado, nos remontamos a una carrera. Por ejemplo, los que hemos visto las Olimpiadas sabemos que si un atleta no corre legítimamente, el tal puede ser descalificado. Si hace trampa, si toma algún esteroide, él inevitablemente será descalificado. Y esta semana precisamente queremos traer para ti, amado hermano y amigo que nos escuchas, alimento sólido. Queremos traer una palabra que cause un impacto a tu vida y a nuestra vida. Una palabra de esclarecimiento para que nosotros sepamos el propósito de nuestra carrera cristiana. Yo quisiera mostrarle 3 tópicos que vamos a revisar el día de hoy. El primero es la carrera cristiana y el galardón. El segundo tópico es los aspectos que llevaron al pueblo de Israel a quedar postrados en su carrera. Y el tercer tópico es cómo correr adecuadamente por medio de la llenura del Espíritu. Todos nosotros necesitamos estar conscientes de que entramos en una carrera. Una vez que creímos en el Señor, estamos en una pista de carrera. Pero gloria a Dios, esta carrera no es una carrera de 100 metros planos, en la que cada uno de nosotros ve quién es el mejor. No, esta es una carrera larga.
esta carrera es un maratón y esta carrera dura toda nuestra vida. Sin embargo, no deja de ser una carrera. Y lo importante, amado hermano, es que usted y yo estemos conscientes de que nuestro objetivo es llegar a la meta. Cuando nosotros no sabemos cuál es nuestra meta, cuando nosotros no sabemos cuál es nuestro objetivo, cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino nos sirve. De hecho, así dice un refrán: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos una meta definida, tenemos un camino trazado. Yo quisiera leer el versículo propuesto para esta semana, es 1 Corintios capítulo 9 y versículos 26 y 27, y dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ciertamente, en esta carrera no podemos correr a la aventura, tenemos que tener una dirección específica. Y decía Pablo que él no peleaba como quien golpea el aire. Para los que de pronto conocen de pelea, yo soy un poco ignorante en este asunto, pero una amiga, una hermana de la iglesia, por cierto, nos dijo que ella practica kickboxing y ella dice que cuando usted lanza un golpe y ese golpe no es certero, sino que ese golpe es al aire, usted se cansa más que dando golpes certeros. En otras palabras, en nuestra vida cristiana necesitamos dar golpes certeros. En nuestra vida cristiana tenemos que golpear al enemigo de una manera adecuada, porque tarde o temprano podemos terminar cansados en nuestra carrera cristiana si no sabemos hacia dónde vamos. Ok, hay otro versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy vamos a hacer una comparación entre el camino que tomó el pueblo de Israel y el camino que nosotros estamos tomando hoy, y vamos a ver la similitud que hay entre la historia del pueblo de Israel y la nuestra, y cómo ambas historias comenzaron exactamente igual. Su historia comenzó, y la mía, cuando creímos en el Señor, y dice la palabra que Él es nuestra Pascua. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto al comer la Pascua y luego cruzó el Mar Rojo, que tipifica nuestro bautismo, cada uno de nosotros, cuando creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado en el nombre de nuestro amado Señor, comenzamos una carrera. Nos adentramos en una carrera, al igual que el pueblo de Israel se adentró en una carrera hacia la buena tierra. La buena tierra era la recompensa del pueblo de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, amado hermano, ¿sabe usted cuál es su recompensa? ¿Sabe usted por qué está corriendo la vida cristiana? Tenemos delante de nosotros un reino. La palabra dice en el libro de Hebreos, hace algunos años, el hermano Don Yulán, siervo de Dios por la misericordia del Señor, abrió para nosotros una nueva visión, vista en Hebreos capítulo 2, desde el versículo 5 al versículo 8, nos dice la palabra que hay un mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y este mundo venidero, dice la palabra, que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Quiere decir que el mundo antiguo estaba sujeto a los ángeles. Y por la palabra nosotros sabemos que Luzbel, o como nosotros lo conocemos hoy, Satanás, era el administrador del antiguo mundo. Y no queremos profundizar en este tema, pero necesitamos entender que hoy en día estamos en un mundo presente, al cual Dios creó al hombre para gobernarlo. Dios creó al hombre para que sea el nuevo gobernante de su creación. Sin embargo, ya conocemos los acontecimientos que llevaron al hombre a perder la autoridad de Dios en la tierra. Y una vez Satanás, cuando tentó al Señor en el desierto, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En ese momento Jesús
no se resistió a decirle, no, la tierra no es tuya, es mía. Jesús no le dijo así. El Señor reconoció en ese momento que por ese instante la tierra estaba usurpada y, como dice la palabra, yace bajo el maligno. Por eso el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el mundo que ha de venir, este será entregado al hombre. Pero este hombre necesitó nada más y nada menos que la vida de Dios para poder retomar la autoridad. Y yo les invito a revisar los mensajes anteriores a este, que nos mostraron el poder que Cristo ejerció en resurrección. Y que a través de la resurrección de Jesucristo, la vida de Dios entró en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hoy habita en todo aquel que cree en el Señor y lo confiesa como su Señor y Salvador. Y dice la palabra en Romanos 10:13 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una vez que tú confiesas el nombre del Señor, nada más y nada menos que la vida increada, la vida divina de Dios entra en ti y en mí. Como dice 2 de Corintios, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hoy la vida de Dios habita en nosotros. Y esa vida, a medida que pasa el tiempo, a medida que tú y yo corremos la carrera, esa vida va creciendo en nuestro interior. Y hace que Dios gane de nuevo en la tierra su expresión. Hace que Dios de nuevo sujete al hombre bajo su autoridad. Como dice el libro de Efesios en el capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero más adelante dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, hoy la iglesia tiene la tarea de encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Amados hermanos, el Señor dice en Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de nuestro galardón. ¿Cuál es tu galardón? ¿Cuál es mi galardón? Dice la palabra en Apocalipsis 20 del 4 al 6, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, aleluya, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El reino milenial. Una vez que haya venido nuestro Señor, Él espera encontrar en la tierra vencedores. Ya hay vencedores muertos que duermen y descansan hoy con el Señor, como dice Hebreos 12. Hay una gran nube de testigos. Y esta palabra testigo en griego, es mártur, que quiere decir mártir. Ya hay personas que ganaron esta carrera y que hoy son una nube de testigos que nos observan y que ellos esperan que tú y yo corramos la carrera así como ellos la corrieron. El reino milenial. ¿Qué es el reino milenial? Es el descanso, es la fiesta. Ciertamente la nueva Jerusalén será la unión máxima de Dios con el hombre. Pero si hay algo que las personas disfrutan de un matrimonio, es la fiesta. El reino milenial es la fiesta, es la celebración de la unión de Dios con el hombre, es la boda.
Vamos a aclarar esto a través de la palabra. El reino milenial está prefigurado por varias cosas en el Antiguo Testamento que nosotros podemos revisar. Por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 2, que Dios terminó su obra en el séptimo día y Él descansó. Curiosamente, en Levítico 25, cuando habla del jubileo de la tierra, dice que 6 años trabajarás la tierra, pero al séptimo año la tierra descansará. Y nosotros tenemos en Apocalipsis también, capítulo 21, este asunto del descanso de Dios. Dice la palabra, vamos a revisarlo de esta manera. Nosotros tenemos en la Biblia una cronología de la siguiente manera. Tenemos un estimado de que desde la creación de Adán hasta Abraham, nosotros tenemos un periodo de 2000 años. Desde Abraham hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo hay otro periodo de 2000 años. Desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se hizo carne, hasta nuestros días, nosotros tenemos 2000 años. Faltan 1000 años en la historia de la humanidad. Y estos 1000 años, amados hermanos, están a la puerta. Nosotros hemos alcanzado el final de los tiempos. Tú y yo tenemos la oportunidad de estar vivos para la venida de nuestro amado Señor. Así que tenemos delante de nosotros un reino milenial, 1000 años de reino, para aquellos que alcanzaron ser vencedores. Señor Jesús, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2 del 26 al 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Nosotros queremos que usted revise, por favor, amado hermano y oyente que estás allí viéndonos, el mensaje número 11 de esta serie que está colgado acá en nuestro canal, donde el hermano Gerardo de una manera muy clara viene a explicarnos el asunto de las moradas en el cielo. Y él nos muestra que el lugar al que el Señor iba era al Padre, porque Él estaba en el Padre. Y dice que Él iba a preparar morada para nosotros, pero luego dice, vendré. Y nosotros sabemos que en la casa de mi Padre, como dice el Señor en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero ¿cuál es la casa de mi Padre? Primera de Timoteo 3, capítulo 15, que nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y no queremos ahondar en este tema, pero queremos, amado hermano, que sepas que cuando el Señor Jesús regrese, nosotros estaremos aquí reinando con Él durante 1000 años. Ahora surge una gran pregunta. ¿Quiénes son los vencedores y quiénes no son los vencedores? Gracias al Señor, la palabra es muy clara. Dios no dejó nada fuera de su palabra. Y nosotros tenemos en Mateo 2 grandes parábolas que nos muestran cómo es este asunto de aquellos que vencen y aquellos que no. En Mateo capítulo 25 nosotros tenemos la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola nosotros podemos revisar el aspecto de un vencedor en su vida interior. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tomaron aceite en sus vasijas juntos con su lámpara y otras no. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es la lámpara y qué es la vasija? La palabra dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así que la lámpara se refiere al espíritu que está en nosotros. La vasija se refiere al alma, se refiere a la vida humana,
prefigurada por los cántaros de Gedeón, prefigurados por las vasijas que consiguió la viuda a Eliseo. Y entonces la vasija siempre va a representar la vida humana, como cuando el Señor transformó el agua en vino dentro de los cántaros. Esta siempre va a representar la vida humana. Pero 5 de ellas llenaron de aceite su vasija, es decir, ellas tomaron su tiempo para inundar su alma de el aceite que es el Espíritu Santo. Así que cuando el novio llegó, 5 tenían aceite en su alma y 5 no. Pero también dice que antes de la llegada del novio, 5, todas las 10 se durmieron, cabecearon y durmieron. Y esto nos habla de la muerte, cuando la palabra menciona que todos en Cristo dormiremos. Los que mueran realmente no mueren, sino que duermen en Cristo. Las 10, ¿cierto?, cabecearon y durmieron. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de aquellos hijos de Dios que antes de la venida del Señor hayan dormido con Él. Y aquí, hermanos, podemos notar que al menos la mitad de los hijos de Dios que durmieron en el Señor no entrarán a las bodas representadas por el reino milenial. 10 representa la mayoría. Recordemos que para Dios el número perfecto es 12 discípulos, así como la Nueva Jerusalén mide 12 estadios por 12 estadios por 12 de alto. Así que tenemos 10, porque la mayoría de los hijos de Dios antes de la venida del Señor habrán dormido en Él. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2? El Señor los mencionó en Mateo capítulo 24. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir que también representativamente al menos la mitad de los hijos de Dios que estén vivos para la venida del Señor no entrarán en el reino venidero y no serán vencedores. Amado hermano, no estamos hablando de una palabra de leche espiritual. Hoy queremos darte alimento sólido. Queremos darte una advertencia para que nosotros podamos ser como estas vírgenes prudentes que llenaron su vasija de aceite, que se llenaron del Espíritu y que no perdieron el tiempo en cuanto a la vida de Dios que les fue dada. Y tenemos en la parábola de las 10 vírgenes el aspecto interior. Pero el aspecto exterior está representado por la parábola de los talentos. Dios te dio un talento, Dios te dio un don, y este don debes desarrollarlo a fin de que no solamente seas un cristiano espiritual, sino que tu vida también esté llena de obras, que son los 2 aspectos por los cuales el Señor nos va a juzgar. Pero sucedió algo curioso con el obrero que no desarrolló su talento. El Señor les dijo: echadlo afuera, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y durante mucho tiempo, muchos han creído que este asunto de las tinieblas de afuera es el infierno. Déjame decirte, hermanos, que las tinieblas de afuera es una porción disciplinaria para aquellos que no alcanzaron a ser parte de los vencedores en la venida de nuestro amado Señor. Las tinieblas de afuera es una porción de también 1000 años de corrección para aquellos hijos de Dios que no vivieron conforme a la palabra del Señor. Quiero mostrarte algunos versículos. En Apocalipsis dice así en el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aleluya hermano, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Preste atención, daño de la segunda muerte. Y yo quiero que usted sepa el que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, que aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida
fueron lanzados al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 20 y dice, esta es la muerte segunda. La muerte segunda es para los que nunca recibieron la vida de Dios en sus vidas. Ellos sufrirán la muerte segunda, pero aquí no nos está hablando de la muerte segunda. Aquí en Apocalipsis 2:11 nos está hablando del daño de la segunda muerte. El daño de la segunda muerte es una porción del lago de fuego para disciplinar a los hijos de Dios que no entrarán en el reino. Y esta, amados hermanos, es una palabra de advertencia para cada uno de nosotros. Y muchos dirán, hermano, la salvación se pierde, amado hermano. Otro punto interesante. Yo quisiera leer para ustedes unos versículos para poder aclarar que no hay manera de que una vez que usted crea en Cristo Jesús, la vida de Dios salga de usted. Así que Dios comenzó una obra y la va a completar, sea en este tiempo o en la etapa disciplinaria, pero usted no pierde el Espíritu Santo que Dios le entregó. Usted es salvo por la gracia. Nuestra salvación no depende de hombre alguno, depende de Dios. Hebreos capítulo 6 del 4 al 8 dice, pues es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así que cada vez que tú te acerques al Señor, tienes la oportunidad de que esa lluvia de nuevo sea de provecho para tu vida. Aprovecha este tiempo, hermano, para arrepentirte. Yo también debo aprovechar este tiempo para arrepentirme de todas aquellas cosas que me han impedido ganarme el galardón del reino. Gálatas 3:15 también. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que tu salvación y la mía no depende de hombre alguno, depende de Dios, quien no es hombre para que mienta. Y una vez que Él te salva, una vez que Él entra en tu vida, amado hermano, tú eres salvo por gracia. Simplemente que necesitas alcanzar el estatus de un hijo heredero. Como dice Romanos capítulo 8, y si hijos, también herederos. No te conformes con ser solamente un hijo de Dios. En este tiempo necesitamos ganar la actitud de un heredero de Dios. Alabado sea el Señor. Así que, amado hermano, dicho esto, quiero tocar rápidamente los últimos dos puntos. Y es en cuanto a los aspectos que llevaron al pueblo de Israel a quedar postrados en su carrera. Leo 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. El primer aspecto que debemos tomar del pueblo de Israel es el asunto de la desobediencia. Esta fue la principal razón por la cual ellos no entraron en la buena tierra que representa el reino. Ciertamente todos nosotros atravesamos hoy un desierto, así como ellos atravesaron 40 años por el desierto. La iglesia es aquel desierto, hermano, en el cual Dios te manda a celebrar fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, le dijo Moisés a Faraón. Así que a pesar de que estamos en un desierto, podemos celebrar fiesta. Y nuestra garantía es que tenemos entre nosotros el tabernáculo de Dios, que hoy es Cristo. Tenemos la nube y la columna de fuego que nos da dirección. Y tenemos la roca, aleluya, espiritual que nos sigue, que es Cristo. Así que a pesar que estamos en tiempos de desierto, tenemos todo lo necesario. Por eso, amado hermano, solo nos queda obedecer al Señor. De toda la generación que estaba en el desierto,
Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de Canaán, que representa el reino. Esta es otra advertencia. Josué y Caleb representan una minoría de personas que entrarán en la buena tierra, que entrarán en el reino milenial preparado para ti y para mí. Así que al igual que Josué y Caleb, debe haber en nosotros otro espíritu. Cuando hablamos del reino, muchos rechazan esta palabra. Muchos hoy creen que pueden vivir de cualquier manera, predicar cualquier evangelio. Cuando les hablamos del reino, muchos nos desprecian así, como cuando Josué y Caleb fueron despreciados por el pueblo y el pueblo escuchó a los otros 10. Y estos 40 días de expedición de estos 2 espías, que está registrado en Números capítulo 13 del 25 al 33, esta misión de 40 días se tornó en 40 años de vagar por el desierto por no haber sido obedientes a la palabra del Señor. Así que vivamos la vida cristiana en obediencia, no copiando el modelo mundano, no siguiendo el modelo de Faraón, no siguiendo el modelo de Egipto, no mirando las cosas que quedan atrás. Como hacía el pueblo que estaba en las orillas del campamento, en la parte final del campamento había un pueblo que la traducción original en hebreo le llama el populacho. Eran personas que vivían en las adyacencias y que anhelaban volver a Egipto. Amado hermano, no viva en las adyacencias, viva cerca del tabernáculo, viva delante de la presencia de Dios para no volver atrás. Si tú y yo no nos acercamos al Señor de una manera adecuada, estaremos anhelando las maneras pasadas. Estaremos caminando en la tierra siendo cristianos, pero practicando aún las cosas de Egipto. No volvamos atrás, sigamos adelante en esta carrera. Jesucristo es el Señor. Otro aspecto que hizo que el pueblo de Dios también decayera fue la murmuración. Y queremos mostrar 2 aspectos de la murmuración. La murmuración desagrada a Dios, pues son palabras que contradicen la suya y sus promesas. Murmurar contra Dios es decirle que su palabra no es válida. Ya no podemos murmurar contra el Señor. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, no murmuremos contra Dios. Esto es sabiduría de Dios. Así que prosigamos adelante y también debemos abandonar la murmuración contra nuestros hermanos. Porque murmurar contra un hermano desacredita la obra que Dios realiza en él. Amado hermano, ora por tu hermano. Aquel hermano en el que has visto alguna dificultad, ora por él. Pero no desacredites la obra que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Y el último punto que hizo decaer al pueblo de Israel fue la incredulidad. Dice Judas capítulo 5, Judas, que tiene un solo capítulo, verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esta es una palabra de advertencia para nosotros porque no podemos basarnos solo en las cosas que vemos, hermano. No hay mayor milagro que la transformación de una vida. No hay mayor milagro que despertar cada mañana y buscar la presencia del Señor. No seamos aquellos que se dejan llevar por señales. No busquemos señal en el cielo. No busquemos señal en la tierra. Al pueblo de Israel le fueron dadas todas las señales y aún así no creyeron. Para nosotros es suficiente la obra transformadora que el Espíritu Santo está llevando en cada uno de nosotros. Así que no seamos más incrédulos, sino que seamos verdaderos creyentes. Sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, en estos tiempos Dios nos ha dado dirección. Este alimento diario está disponible para todos ustedes. Y a través de este alimento diario Dios está hablando, Dios está usando en estos tiempos profetas. No seamos como el pueblo de Israel que desacreditó a Moisés. Creamos en los profetas de Dios. Creamos en la palabra profética, porque es aquella que nos está dando la dirección hacia el reino. Ya no tenemos 40 años para vagar en el desierto. No hay tiempo para vagar. Necesitamos ir directamente hacia el reino, siendo los vencedores que Dios está buscando. Así que, amados hermanos, para poder correr esta carrera de manera adecuada, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu.
La manera adecuada de correr esta carrera es siendo llenos del Espíritu. Quiero leer para ustedes dos aspectos del Espíritu ya para terminar, los cuales deben operar constantemente en ti y en mí. En el aspecto interior, en Juan capítulo 20, del versículo 20 al 22, el Señor dijo: cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Y viendo al Señor, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti y en mí. Y ese Espíritu Santo habita en nuestro interior. Sin embargo, este Espíritu también tiene un aspecto de poder. En Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que este versículo de Hechos nos da dos aspectos de la llenura espiritual. En la primera, donde dice que llenó toda la casa, el griego usa la palabra pleró, que es un asunto de una llenura, como un rebosar, una llenura total. Estos discípulos que recibieron el Espíritu 50 días atrás estaban en el día de Pentecostés llenos, porque habían disfrutado del Espíritu que el Señor les había dado, y ellos permanecieron en oración en el aposento alto hasta que este Espíritu inundó todo su ser. E inevitablemente, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra utilizada ahí por el griego es pletzo, que quiere decir empapar. Digamos que el pleró es como si yo me tomara 2 litros de agua y estaré lleno de agua por dentro. Pero cuando hablo de pletzo, es como si usted y yo brincáramos hacia una piscina y fuéramos llenos exteriormente del poder del Espíritu Santo para salir a hacer la obra de Dios, para predicar el Evangelio con osadía, con denuedo, usando las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo, incluyendo estas herramientas virtuales, y nosotros a través de esa llenura, ese rebosar del Espíritu que hay en cada uno de nosotros, terminaremos cumpliendo la palabra de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva para inundar la tierra, para inundar a las personas con la presencia de Dios, y usted y yo estemos corriendo esta carrera espiritual, esta carrera cristiana, seguros de que ganaremos el galardón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este video. Esperamos muchos más videos de mucha bendición para ustedes. Escriban acá en los comentarios qué les pareció esta palabra, si tienen alguna duda, y nosotros con mucho amor y mucha paciencia estaremos respondiendo sus preguntas. Dios les bendiga. Jesucristo es nuestro Señor.